2 de octubre de 1968. Fecha que nunca se olvidará. Que dispararon fueron los disparos hechos desde la azotea del edificio Chihuahua, o por el nerviosismo del momento y su falta de práctica en el manejo de las armas que ellos habían conseguido o que a ellos les habían dado. El detrás de una historia. Un 2 de octubre de 1968 ocurrió un movimiento en la Plaza de las Tres Culturas en el barrio central de Tlatelolco, en donde diversos estudiantes tanto de universidades como de bachilleratos de la Ciudad de México se manifestaron para luchar contra la represión y el autoritarismo que existía por parte del gobierno de ese entonces, que era del presidente Gustavo Díaz Ordaz. La pregunta aquí es ¿por qué el gobierno actuó de esa manera en contra de los estudiantes? ¿Por qué los querían callar? Y sobre todo, ¿cuál era la finalidad de los estudiantes al realizar esa marcha? Actualmente la población de México tiene una idea sobre lo que pasó ese día. Se dice que era un movimiento en donde los estudiantes se estaban manifestando, que fueron asesinados por muchos militares, que fue por orden del gobierno, fue por orden del presidente, y que algo tuvo que ver las Olimpiadas del 68 para que pasara este acontecimiento. Actualmente existen infinidad de versiones sobre este tema. Según el presidente de ese entonces, Gustavo Díaz Ordaz, los estudiantes que se encontraban dentro del edificio Chihuahua fueron los que iniciaron con las primeras detonaciones de bala. La población, lógicamente, no cree eso y creo que nunca lo va a creer. Entonces, la versión que dio la población y la que es real es que Luis Echeverría Álvarez, por orden del presidente Gustavo Díaz Ordaz, en conjunto del ejército mexicano y de militares vestidos de civiles, fueron y se presentaron en la plaza central para poder atacar en contra de los mismos estudiantes. Pero no solo atacaron estudiantes, atacaron a maestros, civiles, personas de la salud, personas de la tercera edad, niños que se encontraban ahí, pues a lo mejor solo por coincidencia o cosas así, o porque realmente querían saber qué era lo que estaba pasando en ese lugar, pues desafortunadamente también vivieron este terrible suceso. Actualmente el 2 de octubre es una fecha devastadora para el país, pero tenemos que entender que este suceso no solo fue ese mismo día. Meses antes ya se habían presentado diversas situaciones negativas en donde también estaban involucrados estudiantes y profesores. Para el verano de ese año, que era el de 1968, nuestro país se encontraba en crisis total, la economía estaba devastada por los suelos. Pero el 26 de julio se reprimieron 2 manifestaciones estudiantiles por parte de la policía y del Ejército Nacional Mexicano. El 27 de julio de ese mismo año, los estudiantes tomaron las prepas 1, 2 y 3 de la UNAM, en donde se organizaban las primeras asambleas estudiantiles. El pretexto que daba el gobierno de ese entonces era que los estudiantes estaban haciendo dichas manifestaciones para desestabilizar al país y que así no se presentaran los Juegos Olímpicos que serían inaugurados el 12 de octubre de ese mismo año. Después de la fecha del 26 y 27 de julio, el 8 de agosto los estudiantes emplazaron la huelga en donde se pedía que se cumplieran las peticiones que estaban exigiendo ante el gobierno. El 2 de agosto de 1968 se crea la CNH, que es el Consejo Nacional de Huelga, creado principalmente por estudiantes en paro, catedráticos o maestros de diversas universidades del país. El 8 de agosto del mismo año, los estudiantes emplazaron la huelga en donde exigían y se pedía
que de verdad respetaron o que por lo menos escucharan lo que realmente querían. En pocas palabras, lo que pedían los estudiantes era la destitución de los jefes policiales, la extinción de los granaderos y la indemnización a los familiares de los estudiantes, maestros, catedráticos, amigos, primos, etcétera, infinidad de personas que desafortunadamente perdieron la vida por culpa de dichas personas en otras manifestaciones que ya se habían hecho anteriormente en diversos lugares de la ciudad. Pero para esto, dos de las universidades más grandes de México, que era la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional, estaban en huelga. Y de nuevo surge la pregunta, ¿qué era lo que exigían o pedían estos estudiantes? Bueno, lo que exigían principalmente era mayor autonomía para sus instalaciones. El gobierno actuó, antes de todo lo del 2, otra vez ya había actuado de una manera inadecuada porque reprimió de manera violenta estas protestas de los estudiantes. Después de todos estos sucesos, el 1 de septiembre del mismo año, el presidente Gustavo Díaz Ordaz advirtió que se utilizaría la fuerza militar sobre estas manifestaciones que estaban haciendo los estudiantes desde hace meses, porque nada estropearía los Juegos Olímpicos que se harían en la Ciudad de México el 12 de octubre de ese mismo año. El 13 de septiembre de ese mismo año se realizó la Marcha del Silencio. Su símbolo era una cruz en la boca o en las distintas lonas que tenían para manifestarse. Lo que hizo el presidente después de esto fue una de las advertencias más fuertes que ha tenido el gobierno en contra de los estudiantes, porque a partir de aquí sería evidente la mentalidad tan incompetente por parte del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, porque reprimió de manera violenta otra vez las manifestaciones que estaban haciendo los estudiantes. El 18 de septiembre, el presidente ordenó un asalto militar a la ciudad universitaria, con un total de 500 personas arrestadas, en donde la mayoría pues eran estudiantes y profesores, ¿no? Para después, el 29 de septiembre, fue que entonces el presidente intentó, entre comillas, encontrar una solución a dicho conflicto que tenía entre presidente y estudiantes y maestros, y lo que hizo fue convocar al Consejo Nacional de Huelga, en donde él y dichos alumnos de este consejo discutirían un pliego petitorio. El consejo aceptó ir y declaró seguir con su lucha pacífica hasta que su pliego petitorio fuera escuchado y atendido. Ese mismo día, después de dicha audiencia, los mismos estudiantes se encargaron de informar a los demás compañeros que el 2 de octubre de ese mismo año, que era del 68, se iba a realizar un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en el barrio central de Tlatelolco, fecha que hasta nuestros días sigue siendo una de las más lamentables del país. Pero bueno, hemos llegado a la parte del podcast más importante, que es cuando vamos a entrevistar a una de las personas que desafortunadamente vivió y participó en este terrible suceso. A mi lado derecho se encuentra la señora Graciela Torres, quien es a la persona que vamos a entrevistar. Antes que nada, buenas tardes, señora Graciela. Es un gusto para mí poderla entrevistar y pues comenzaremos con la primera pregunta que tengo, que sería, ¿cómo fue vivir esa experiencia? Yo creo que ha sido una de las situaciones más horribles que he vivido en toda mi vida. ¿Qué es lo que más le da coraje de todo este suceso? Yo creo que lo que me daba más coraje era la clase de gobierno que teníamos en ese entonces, la calidad de gobierno que teníamos en ese entonces, y pues bueno, el ver que lo único que le importaba al presidente Gustavo Díaz Ordaz era su imagen y la de su gobierno ante el mundo. La segunda pregunta sería, ¿considera que el presidente salvó a México del comunismo? No, el presidente salvó su imagen frente al mundo. Y claro, quiso engañar a la demás población mexicana haciéndoles creer que nosotros, los estudiantes, habíamos iniciado con dicha matanza, ¿no? Y pues yo creo que en cierto punto fue una emboscada por parte del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Bueno, creo que esta pregunta es más de opinión personal, pero no es lo mismo contestar a una persona que no vivió, a una persona que estuvo presente y que vivió dicho suceso. Pero bueno, para usted, ¿qué fue la matanza de Tlatelolco? Yo considero que fue un crimen de Estado que ocurrió no por asunto de seguridad nacional,
sino fue para defender los intereses políticos del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Yo considero que a partir de toda la información que ya les di sobre posibles consecuencias, causas, antecedentes, quienes participaron, por qué actuaron de esa manera, qué pedían, aún sigue surgiendo la pregunta de ¿qué es la matanza de Tlatelolco? Bueno, tenemos en claro que fue un 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en el barrio central de Tlatelolco. Hasta ahí ya tenemos clara una idea sobre qué fue, dónde fue. Realmente el objetivo del presidente era hacerle creer al mundo que México lo tenía todo y que era un país con las mismas capacidades y oportunidades que cualquiera alrededor del mundo. Entonces, cuando le exigió al secretario de Gobernación de ese entonces, que era Luis Echeverría Álvarez, que pusiera un fin al movimiento estudiantil antes de los Juegos Olímpicos del 68. Luis Echeverría, al ver que Gustavo Díaz Ordaz le había dado la libertad de acabar por completo con estas manifestaciones, decidió pedir ayuda al Ejército Militar Mexicano, la Dirección Federal de Seguridad y el Estado Mayor Presidencial para poner un hasta aquí a dichos estudiantes o a dichas manifestaciones. En cuanto iniciaron los líderes del movimiento a decir las opiniones que tenían desde un tercer piso del edificio Chihuahua, la población se reunió mucho más. De repente, sobre el edificio Chihuahua empezaron a salir diversas personas que pues eran catalogados como los francotiradores, que estaban apuntando con metralladoras o con pistolas hacia las personas que se encontraban en el mitin. Los líderes del mitin que estaban dentro del edificio Chihuahua se quitaron rápidamente de las ventanas e intentaron subir a los elevadores, pero de la nada salieron sujetos armados con una característica peculiar: tenían un guante blanco en la mano izquierda. Estas personas eran conocidas como un grupo paramilitar llamado el Batallón Olimpia. Pero bueno, vamos a hablar acerca de las consecuencias. Les voy a mencionar 3 de ellas. Hay muchas, pero yo solo les voy a mencionar 3 que para mí según son las más importantes y sobre todo que tienen una relevancia en esta situación, ¿no? La primera es que después del repudio social que tuvo el presidente Gustavo Díaz Ordaz y su gobierno, quedó al frente Luis Echeverría Álvarez, quien también había sido uno de los responsables sobre esta matanza. O sea, a él no le hicieron nada, todavía lo premiaron dejándolo al frente de la presidencia de México, ¿no? La segunda sería el asesinato de cientos o miles de jóvenes y ciudadanos mexicanos. Por parte de la sociedad se estiman de entre 1,000 y 2,000 personas, tanto estudiantes, profesores, catedráticos, niños, que desafortunadamente perdieron la vida. Y bueno, creo que esta es la más obvia, que fue la utilización de la violencia y la represión por parte del gobierno. Tengo la propuesta, que es una propuesta personal, sobre cómo podemos implementar la democracia en México, cómo podemos pues hacer un México mejor, en pocas palabras. Y bueno, yo creo que mi propuesta es muy básica, pero bueno, pues considero que es una muy importante y que a partir de eso puede surgir un cambio grande en México. Y bueno, tenemos que entender principalmente que la democracia es una forma de vida en la que a partir del intercambio de puntos de vista, además de un sistema en donde existen valores como la tolerancia, el pluralismo, el respeto a los derechos humanos, la libertad y el diálogo, se contribuye a formar sociedades más democráticas y justas dentro de algún lugar o dentro de algún país, en este caso de México. La democracia se puede implementar con una participación responsable, justa y equitativa de parte del pueblo mexicano, además de una participación honesta, claro está, ¿no? Esta va dirigida hacia cualquier ámbito de la vida cotidiana, y yo creo que si esta parte de la democracia se inculca desde pequeños, pero realmente que tenga un cimiento fuerte, que se incluya de verdad, que no se vea como un tema ahí se va en clase, no, que de verdad se esté fomentando y que se quite de por ende la corrupción, se puede lograr un cambio realmente en México. Pero yo creo esto es más del sentimiento del querer. Y bueno, yo creo con esto ya finalizo mi podcast, esperando que les haya gustado, porque pues es un tema, bueno, no voy a decir que es un tema pues de alegría, ¿no? Es un tema de verdad importante que se sepa, porque pues son acontecimientos que surgieron en la historia de México, y pues bien dicen que debemos de estudiar la historia para no repetirla, porque desafortunadamente no queremos que pase otro suceso como estos, y esperemos que nunca llegue a pasar en ninguna historia de ningún país. Y bueno, yo les agradezco que hayan prestado un poquito de su tiempo para escuchar mi podcast. Mi nombre es Taylor Vitejarillo y espero que les haya gustado mucho. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.